volver a leerlo para, sobre todo, hemos visto hasta ahora, hermanos, el versículo 13, que comienza con una pregunta. Recordáis que el capítulo 1, cuando Santiago está diciendo que quiera su vida, que lo pida a Dios, está dentro de un contexto de las pruebas, está en el contexto. Entonces, cuando estamos pasando por diversas pruebas, hay que pedir sabiduría a Dios para afrontar las pruebas en las que estamos pasando. En el capítulo 3, la situación es diferente, el contexto es diferente. El contexto tiene que ver con la lengua, tiene que ver con la murmuración, con la crítica, con el mal uso del habla y cómo podemos hacer mucho daño con este pequeño músculo que es la lengua, pero que tanto daño y tanto bien puede hacer. Y dentro de ese contexto, Santiago está diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta que ayuda a reflexionar, a meditar. Es una pregunta para... Gracias, don Pablo. Es una pregunta que es para eso, para meditar y reflexionar. Después dice, él da dos, Santiago da, digamos, dos claves acerca de lo que es la sabiduría, de que tiene la sabiduría. La primera clave es la buena conducta. La buena conducta. Una persona que dice que tiene la sabiduría de Dios y no tiene una buena conducta es un anacronismo, no tiene ningún sentido. Porque una de las cosas que la Biblia nos enseña precisamente en cuanto a la sabiduría es que se demuestra la sabiduría de Dios por el buen comportamiento. Si tú eres un sinvergüenza, si tú estás vendiendo droga, si tú estás robando, etcétera, ¿cómo vas a decir que tienes la sabiduría de Dios? Entonces, una de las claves de la sabiduría es el comportamiento, y estuvimos viendo que nuestro comportamiento ha de ser ejemplo. Lo vimos en Timoteo, cuando Pablo habla de Timoteo. Estuvimos viendo que los pastores que tengan un buen comportamiento, pues tienen que imitar su conducta. Y estuvimos viendo que las esposas cristianas han de tener un buen comportamiento, también una buena conducta, para que sus esposos sean ganados para Cristo. Después vimos también que otra de las claves de la sabiduría es la mansedumbre. La mansedumbre. Y estuvimos viendo que Jesús es el ejemplo supremo de la mansedumbre. De hecho, él se califica como manso. Vimos también que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Vimos también que si alguien quiere llamar la atención a una persona que ha cometido un error, una falta, tiene que hacerlo con espíritu de mansedumbre. También en Gálatas, en el capítulo 6. Y vimos también que, lo vimos en Santiago, que un creyente manso es aquel que también recibe la palabra, que recibe la palabra y la guarda en su corazón, y recibe la palabra de una persona y la guarda en su corazón. Estas fueron las dos claves que Santiago habla aquí de la sabiduría. Esta es la parte positiva, Esta es la parte que todos queremos hablar, esta es la parte que todos nos gusta. Una buena conducta y la mansedumbre, por lo cual significa que esa persona realmente es una persona que está viviendo en sabiduría. Pero hay una parte oscura, está la otra parte de la luna, la que no se ve, la que nadie quiere entrar, y Santiago sí entra. Santiago sí entra porque está viendo la situación a la gente que le está escribiendo. Dice: pero si tenéis celos amargos. Y estuvimos hablando acerca también de los celos. Es interesante cómo lo califica, porque podría haber dicho: pero si tenéis celos, y se podría haber quedado aquí y haber continuado, pero dice, lo califica de celos amargos, en la envidia, ¿no? Trae también amargura. No hay cosa peor que alguien que envidie a otro, porque va a ser un desdichado, Y Santiago está hablando de esos celos amargos. Y estuvimos viendo algunos textos, algunos versículos, sobre todo en Proverbios, y algunos en Eclesiastés acerca de esto. Pero es interesante, porque después dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Y ahora que está diciendo aquí Santiago, que no solamente había celos en el grupo de creyentes que están en la dispersión que él está escribiendo, sino que había contienda, es decir, había rivalidad entre ellos. Una de las cosas que desafortunadamente pasa, y tengo que decir que pasa más de lo que quisiéramos en la Iglesia del Señor,
es las rivalidades, es la contención, son las peleas internas, son las luchas en la iglesia. Luchas entre los líderes de la iglesia, luchas entre familias de la iglesia, rivalidades entre creyentes de la iglesia, y no solamente pasa en la iglesia, también ocurre en la familia. Contención, rivalidades en la propia familia, hermanos contra hermanos, cónyuge contra cónyuge, sobrinos contra primos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cosa de la condición humana. El ser humano le encanta pelearse con los demás, le gusta tener contiendas y rivalidades con los demás. Y aquí Santiago está diciendo que si alguien tiene celos y además tiene contención, rivalidad en el corazón, ¿cómo puede decir, cómo puede comentar, cómo se puede dar por aludido de que esa persona realmente es sabia? La palabra que aquí se ha traducido como contención, en el original es una palabra que describe a una persona que se promueve a sí misma. Una persona que se promueve a sí mismo, una persona que se promueve a sí mismo porque es ambiciosa. Y entonces no le importa hacer cualquier cosa para promoverse a un cargo determinado, a un lugar determinado, ¿no? Normalmente la persona que se promueve a sí mismo, que es por definición es una persona ambiciosa, es una persona que también quiere promoverse por ganancias, por dinero, por poder, por influencia, etcétera, etcétera, ¿no? Esta palabra fue usada por primera vez por Aristóteles, y esta palabra Aristóteles la describió para describir la actitud de alguien que procura obtener un puesto político de manera que no es la adecuada, que intenta poner un puesto político de manera ilegal, cosa que hoy en día no ocurre. Pues desde los tiempos de la Grecia antigua, fijaros, esto sigue siendo el modus vivendi, esto es algo de día a día, ocurre en la política y ocurre en todo. Una persona que se promueve a sí mismo, evidentemente no va a tener ningún decoro, ningún problema en echar a codazos, en enfrentarse, en tener rivalidades, en tener problemas con la gente, intentar quitar a la gente de su... Porque lo que va buscando es su propia influencia, lo que va buscando es su propio liderazgo, lo que va buscando es, digamos, su propio fin, sus propios fines personales. Pero también pasa en la iglesia, también pasa en la iglesia. Y tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, ¿recordáis lo que pasó con la hermana y el hermano de Moisés, con María y con Aarón? ¿Recordáis lo que les pasó a ellos dos? Tuvieron celos. Pero no solamente tuvieron celos, porque lo criticaron, el celo, la envidia, los llevó a criticar y los llevó a decir: ¿tú quién eres? Nosotros estamos contigo, tenemos el mismo nivel que tú. Nosotros estamos aquí también, porque nosotros no podemos ser líderes, porque tienes que serlo tú. Y era su hermano. Y lo más curioso es que eran personas que Dios estaba cuidando de ellos y Dios lo había usado. Dios le dijo a Moisés: ve con tu hermano Aarón, y Aarón se convirtió en la mano derecha. O sea, Aarón fue una persona realmente muy usada por el Señor, hasta tal punto que hoy en día Aarón sobre todo es conocido porque fue el primer sacerdote. Y la obra que el Señor hizo en Aarón fue tremenda, y sin embargo, y en María igual. María fue una mujer que tuvo la capacidad de alentar, la capacidad de escribir, la capacidad de cantar, de componer. Fue una mujer muy usada también por el Señor, que tuvo también en el plan de Dios, tuvo un papel importantísimo para que su hermano Moisés fuese al lugar donde estaba la hija de Faraón, que en aquel momento estaba en el río, y fue la que condujo, la que estaba al lado y le dijo: yo conozco a una mujer hebrea que a lo mejor lo puede cuidar. Dios lo usó de una forma tremenda. Y con Israel en el desierto igual, pero llegó un momento en que los dos se miraron, en que los dos dijeron: este es de, nosotros estamos aquí, y este se lleva de la gloria. Y Moisés, estamos aquí, todo el mundo va con Moisés, y ve la gloria de Dios, y nosotros estamos aquí, ¿no? Y lo que pasa siempre, nos retroalimentamos. Los envidiosos se juntan entre ellos, los rencorosos se juntan entre ellos, los quejosos se juntan entre ellos, y yo me imagino que ellos dos, habría ya muchísimas veces que ellos habrían hablado, en el fuego, en la lumbre por la noche,
juntos, hay que ver, otra vez está ahí nuestro hermano y nosotros aquí en una segunda línea, y criticaron, quisieron ponerse a su altura, y recordáis que Dios los castigó. Recordáis que a María Dios le mandó la lepra. Y fue Moisés el objeto de la crítica, el objeto de la envidia, fue Moisés quien oró. Fue en un acto de generosidad, de amor tremendo, ¿no? Oró por ella y el Señor le contestó. Pero digo, pero basta 7 días. Basta 7 días con la lepra y 7 días donde Israel no se movió del desierto. Aquí encontramos esta palabra, aquí encontramos esta situación. Alguien que por contención, por rivalidad, se está buscando un puesto. Se está buscando un puesto. En este caso los dos hermanos quisieron pues estar a la misma altura o incluso por encima de Moisés. Igual que también siglos después encontramos a los dos hermanos, Juan y a su hermano Jacobo, que pasó exactamente lo mismo. Que querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda, y querían ahí, la madre también, ellos dos. Entonces, esto es algo muy normal, de gente que quieren, digamos, de manera más o menos abierta, más o menos oscura, más o menos cerrada, más o menos civilina, quieren ocupar cargos o lugares o sitios por métodos que no son los adecuados, para llegar al poder, para ser influyentes, para tener dinero, etc. Como he dicho antes, también en la iglesia pasa. Yo me he encontrado en varias ocasiones en situaciones así. Yo recuerdo hace un tiempo en el que un hermano me comentó si podíamos hablar, quedamos para desayunar, y este hermano me dijo, a mí me gustaría ser el copastor de la iglesia. Y entonces, claro, cuando te dice alguien, a mí me gustaría ser el copastor de la iglesia, y cuando tú te vayas a ser el pastor de la iglesia. Pero cuando alguien te dice eso, en aquel momento cuando este hermano, y me ha pasado en alguna ocasión también, pero no a este nivel tan así, cuando alguien te dice esto, la primera sensación que tú tienes, lo primero que tú piensas es decir, voy a mirar para otro lado. Voy a mirar para otro lado, ¿no? Y le contesta de una forma y se acabó, ¿no? Pero después dices tú, no, yo tengo que ser sincero. Yo tengo que decir a esta persona mi opinión sobre esto. Y lo que yo le comenté a esta persona era que yo lo veía como un miembro de un consejo, como diácono de una iglesia, como que tenía muchas capacidades para poder hacer, pero no lo veía como pastor. Antes de esto, yo era el número 10. Después de esto, yo fui el número 0 por debajo. Y empezó a criticarme, empezó a hablar mal de mí, etc., ¿no? Cosas que forman parte de mi trabajo. Pero estas son cosas que ocurren. Son cosas que pasan en el que hay personas que por H o por B creen que pueden llegar a un cierto sitio sin pasar por un periodo que es un periodo de que la gente lo vea, de que la gente vea su ministerio, de que la gente vea que tiene las cualidades, el don, sea de pastor o de cantante o de lo que sea, ¿no? Pero tú no puedes llegar a una situación, a un determinado sitio, saltándote realmente todo el proceso en el que lleva Dios invirtiendo en lo que Dios está haciendo. Dios trabaja con personas y requiere su tiempo para el trabajo de Dios, ¿no? Que Dios trabaje en esa persona. Entonces, es a esto a lo que está Santiago haciendo referencia. Intentar ganarse un lugar por un atajo, aunque sea dando codazos, aunque sea no haciendo las cosas bien, para llegar, en este caso incluso, llegar a ser pastor de una iglesia. Por pura ambición o porque esa persona sinceramente pensaba que podía hacerlo, ¿no? Pero fíjate, hasta ese punto podemos llegar, y esto es importante, hermanos, que podamos entender, porque tanto la envidia como la contención penetran en nuestro corazón. Aquella persona que diga altruistamente, que diga con total libertad, yo nunca he tenido envidia, esa persona creo que no está en lo cierto, porque todos hemos tenido dosis de envidia. Hay una frase, es como cuando decimos, no, yo tengo una envidia, pero una envidia sana. Sí, yo entiendo la frase, y entiendo que no es lo mismo decir una envidia sana o una envidia
que me corroe, lo entiendo y puedo entender la frase y puedo entender el contexto de la persona que lo puede decir. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo envidia de no tocar el de esto, ¿cómo? La sardina como lo toca él. Y la verdad es que yo no lo estoy diciendo con una envidia, digamos, ¿no? Porque yo sé que no puedo hacerlo. O sea, por lo tanto, sería una tontería por mi parte tener envidia del talento que tiene él, porque jamás en la vida podría hacerlo. Entonces, no es una envidia, digamos, maligna, no es una envidia mala. Yo puedo entender cuando en ese contexto se dice, pero hay otras envidias que sí son malas. Hay otras envidias que dicen, él toca el clarinete, yo toco el clarinete, él está en el grupo de alabanza, a mí nadie me dice que estoy en el grupo de alabanza y yo toco 10.000 veces mejor que Pablo el clarinete. Entonces ahora yo intento, sin que nadie me lo diga, intento aprovechar las situaciones, hablar con el grupo de alabanza, hablar con los responsables, decir, a ver si yo puedo también, porque quiero estar a la misma altura o estar por encima. Eso es lo que hace la envidia. Eso es lo que hace la envidia. Eso es lo que hace que de forma, sin darnos cuenta, realmente podemos hacer mucho daño, pero sobre todo nos hacemos daño a nosotros mismos. Y ya no solamente, como dice aquí, la envidia, sino también la contención, la lucha, las rivalidades, el querer estar por encima también de otras personas. Mirad lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Aquí no tengo, lo puede ver. Sí. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para bendición de los oyentes. Muy bien, hay un virus en nuestras vidas, sobre todo en las iglesias, Hay un virus, yo no sé dónde sale este virus, bueno, sale del pecado. Nos encanta contender sobre palabras y sobre situaciones que no llevan a ningún sitio. Hay muchas cosas a la hora de hablar que no sirven para nada. Que eso es bueno, son palabras, tú piensas de una manera, tú piensas de otra, yo tengo una idea, tú tienes otra, ya está. No tenemos por qué pelearnos. No tenemos que pelearnos por si Cristo viene antes, si primero es la tribulación, si después la tribulación, ¿por qué vamos a pelearnos? Por si al final Jesús va a venir. Pero lo que tenemos que estar es velando y ayudando, y que nos vea preparados, que estemos preparados cuando el Señor venga. Pablo está aquí recordándole a Timoteo esto, no contendáis sobre palabras que no llevan a ninguna parte, a ningún sitio, discutir por cosas que realmente no son importantes. En el versículo 24 de este mismo capítulo dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y aquí dice que una de las cosas que tienen que tener los líderes de la iglesia es que no deben ser contenciosos, no pelearse. Que hay gente que le encanta pelearse, no pelearse, no debe, al revés, debe ser amable para con todos. Y mirad también lo que dice en Proverbios capítulo 17, Proverbios capítulo 17, versículo 19. Proverbios capítulo 17, versículo 19. Si lo tengo, lo puedo leer. Dice el que ama la disputa, ama la transmisión. Y el que arde demasiado la fuerza, busca su. Hermano, de verdad, vamos a pararnos y a meditar un poco y a ver. Te pregunto, de verdad, ¿hay personas que aman la disputa? Porque aquí dice el autor, dice Salomón, el que ama la disputa, ¿se puede amar la disputa? Yo conozco uno que está todo el día discutiendo. ¿Tú conoces a uno que está todo el día discutiendo? ¿Cómo es posible amar la disputa, la contención, la rivalidad, la pelea? ¿Cómo es posible amar eso? Pero los hay. Y todos los hay. Y todos conocemos personas así, Personas que ¿qué está diciendo? No le digo nada, a mí me gusta pelearme con ella. Vaya que la voy a
Hay personas que les gusta pelearse. Si no se pelean, si no están todo el día con la vara y con la pelea, no son felices. No son felices. Ella. No, ella. Cuando está aburrida se pelea conmigo. Esa es una buena frase. Cuando está aburrida se pelea conmigo. Uy, está bien, una buena frase. Pues sí, hay gente que le encanta pelearse. Capítulo 18, versículo 6, también de Proverbios. Los labios del necio traen contienda y la boca los azotes llamas. Los labios del Su necio boca los azotes llamas. y su boca los azotes. Los labios del necio traen peleas, efectivamente. Traen luchas, traen contienda. Y en el capítulo 3 de Proverbios, versículo 3, ¿quién lo tiene? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Muy bien. Ahora el capítulo 20, versículo 3. El texto cambiado está muy bien, pero vamos al capítulo 20, versículo 3. ¿Quién lo tiene? Honra es el hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. Honra es del hombre dejar la contienda. A veces resulta que hay dos personas, o tres o cuatro, que están discutiendo. Y empezamos a acalorarnos. Uno dice algo, el otro sube el tono, el otro sube el tono, y llega un momento en que ya aquello no se ha convertido en una conversación, aquello se ha convertido en una disputa en toda la regla. Y perdemos la serenidad, perdemos el control, empezamos a decir cosas que después nos vamos a arrepentir, y entra como una especie como de soberbia, como de orgullo. ¿Quién va a terminar? ¿Quién lo va a dejar? Y seguimos enfrascados en la pelea, ¿no? Sin embargo, fijaros que aquí está diciendo, honra es del hombre, dejar la contienda. La persona sabia sabe decir, me callo. Tú sigue en tu pelea, tú sigues diciendo, pero porque vamos a llamar, vamos a aclararnos más. Y cuando estemos tranquilos mañana, pasado mañana, yo te comiendo. Pero hay momentos que lo más prudente, lo más sabio es callarse. Porque podemos hacer, eso pasa mucho en el matrimonio, podemos hacernos mucho daño. Entonces, hay un momento en que tú dices, me callo, porque aquí va a salir sangre por todas partes, alegóricamente. Entonces, la persona sabia puede en un momento dado realmente decir, me callo porque no es normal que sigamos así, porque realmente vamos a pasarlo mal y nos vamos a meter ya en sitios y en lugares, y vamos a hablar de tu familia, y vamos a hablar de esto, y vamos a hablar de lo otro, y vamos a salir los dos, me callo. Por un sentido de la paz, por un sentido de estar tranquilos. Y ya cuando ya la nube haya pasado, ya podemos hablar un poquito más tranquilos. Así que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la sabiduría, es que la sabiduría no puede ser tal cuando hay celos amargos, y la sabiduría no puede ser tal cuando hay contención, cuando hay luchas, cuando hay rivalidades en nuestro corazón. Y tenemos que tenerlo muy claro. Por eso dice también, no os jactéis, no os enorgullezcáis, no seáis soberbios en vuestro corazón, no os deis golpes de pecho, como que buenos somos, que importantes somos, y si yo no estoy, entonces viene abajo. Un comentarista dice, la arrogancia es una demostración palpable de la necedad. La arrogancia es una demostración palpable de la necedad. Y fijaros que también dice, no solamente no tengáis celos amargos y contención, ni os jactéis, ni tengáis soberbia ni orgullo, dice, y no mintáis contra la verdad. Y no mintáis contra la verdad. En el original, la idea que da Santiago aquí es que había algunos creyentes, por razones que desconocemos, por razones que no se dicen en la carta, había algunos creyentes que ya estaban involucrados en la mentira. Había creyentes que estaban involucrados en la mentira de una manera sistemática. Una cosa es mentir, que te coja en un momento dado, de un día de mal, no sabes responder o dices una cosa,
y otra cosa es mentir de forma sistemática. Pues lo que está diciendo aquí Santiago es que él había escuchado, alguien le había comentado, alguna cosa que estaba pasando entre algunos de otras personas que estaban en la dispersión, y habían llegado un momento en que estaban mintiendo, y fijaros que nos dice que estaban mintiendo contra la verdad. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo se miente contra la verdad? ¿Qué entendemos cuando dice aquí Santiago que estaba mintiendo contra la verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué piensas? Yo miento contra la verdad cuando me quiero favorecer de algo y entonces digo que lo que tú estás diciendo no es mentira, que hay que hacer esto y llevarte a la contraria para yo ser valorado y la gente da un grado. Pepe está diciendo esto, tú puedes ser verdad y tú puedes y hasta que entiendas el precio. Muy bien. ¿Alguien más? Es interesante porque fijaros, hermano, que aquí puede haber, digamos, dos ideas, que no tienen por qué autodestruirse las dos ideas, pueden ser, de hecho, yo creo que pueden perfectamente ser unidas las dos ideas, pero al menos Santiago en su mente, ¿qué? Pensaba que lo decía algo. En su mente tiene una de esas dos ideas o las dos ideas. La primera idea que puede tener aquí cuando hablamos de la expresión de la verdad es que Santiago se podía perfectamente se podría referir al Evangelio. De alguna forma, la Biblia nos enseña que el Evangelio es la verdad. Y la expresión la verdad puede ser referencia al Evangelio. Y es como Santiago dijera, la práctica de los celos, la práctica de las rivalidades entre vosotros, el orgullo entre vosotros, la manera que estáis viviendo es una negación palpable del Evangelio. ¿Cómo decís que sois cristianos? ¿Cómo decís que creéis en Jesús cuando estáis con vuestra actitud, con vuestra envidia, con vuestra soberbia, con vuestra arrogancia? Estáis demostrando todo lo contrario. Porque un creyente que cree en el Evangelio no puede vivir de esa forma. Esa sería una manera de entender lo que está diciendo Santiago. ¿Cómo os declaráis creyentes cuando estáis viviendo de esta forma y estáis hablando de la verdad, cuando la verdad del Evangelio, una persona que conoce a Cristo, su vida, sus palabras, su manera de actuar cambia en todos los sentidos. Y no es una persona, no debe ser una persona arrogante, una persona mentirosa, una persona que le gusta pelearse con los demás, ¿no? Entonces, de alguna forma estáis negando el Evangelio con vuestro comportamiento. Esa podría ser lo que Santiago tiene en mente. Pero Santiago también puede tener otra cosa en mente. Santiago puede tener en mente otra posibilidad, es que Santiago de alguna forma se está diciendo a todas estas personas que están viviendo, que están haciendo esto, están mintiendo contra la verdad, y es que les está diciendo lo que ocurría entre ellos. Es como si Santiago les dijera, ¿no os estáis dando cuenta que os mentís entre vosotros? ¿No os estáis dando cuenta de la situación de mentira que estáis? ¿Cómo podéis mirar para otro lado? O sea, ¿cómo no sois conscientes de que estáis mintiendo? ¿Cómo no sois conscientes realmente de la realidad de vuestros hechos? No ocultéis la verdad. Ser conscientes de que estáis mintiendo, procurar que haya una conversación, procurar perdonar y procurar que esto no ocurra. Porque si no sois conscientes y no vais al meollo y no vais y aclaráis el tema y no habláis entre vosotros, estáis ocultando también realmente lo que es la verdad de la palabra de Dios. No seáis ciegos a lo que está ocurriendo entre vosotros. Que a veces es otra de las cosas que ocurre, que somos ciegos a lo que ocurre entre nosotros. Un matrimonio se pelea y cada uno mira para un lado, y así se pueden llevar años. No son conscientes en un sentido de lo que está pasando, ¿no? entre ellos. A familias carnales y familias espirituales que pueden tener problemas entre ellos, pero y saben que la cosa está mal, pero no se enfrentan, no hablan, no aclaran las cosas entre ellos, ¿no? Entonces Santiago es como está diciendo, pero no os dais cuenta de lo que estáis viviendo,
no os dais cuenta de la mentira que estáis viviendo y no hacéis nada para resolverla. Entonces, digamos que esta es otra manera de entender lo que Santiago está diciendo. Por una parte, Santiago puede estar diciendo esta manera de vivir va en contra del Evangelio. ¿Cómo podéis decir que sois cristianos cuando esta forma de ver no tiene nada que ver con el Evangelio? Y por otra parte, Santiago pues está diciendo, pero daros cuenta de vuestra realidad, daros cuenta de que estáis mintiendo, daros cuenta de la situación que tenéis y hacer algo por resolverlo. Porque yo también pienso que, como hablaba de que no hubiera celos y contiendas, estos celos, estas contiendas les llevaban a mentir incluso para salir victoriosos de que ellos llevaban razón, de que ellos estaban diciendo las cosas que eran sabios en su propia opinión, ¿no? Muy bien. ¿Puede ser eso? Puede ser, sí, 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 sí. Normalmente la persona envidiosa se exalta a sí mismo y denigra a los demás. Y cuando denigra a los demás, siempre tiene que ver también con la mentira. Sí, sí. Puede ser, evidentemente, sí. Así que fijaros que Santiago está diciendo también esto, ¿no? Las personas que son sabias, ¿cómo se sabe que son sabias? Y te da dos señales, dos claves. Por su conducta y por su mansedumbre. Y después te dice lo que no es una persona sabia. Una persona sabia no es aquella que tiene celos amargos, no es aquella que tiene contención, rivalidad en el corazón, no es la persona que se jacta, que tiene orgullo, y no es la persona que miente. No es la persona, ese tipo de personas no son sabios. Ese tipo de personas no son sabios. Es lo que está diciendo Santiago. Y después dice en el versículo 15, porque esto que estoy escribiendo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y fijaros la descripción que hace, que es terrible, sino terrenal, animal y diabólica. Terrenal, animal y diabólica. ¿Qué os parece a vosotros este texto? Es que, hablando así, si yo hablo, murmuro y critico al pastor y esto lo otro, y es falso, es diabólico. Y estoy menospreciando, estoy tirándolo por el suelo para que los demás digan, mira, Pepe, y digo, también el Señor es dentro de esto, cuando venga el Señor va a pasar esto y esto, no lo que dice Pedro, que dice que aquí, no, vamos a ser arrebatados, vamos a ir, y tengo una postura muy diferente y además quiero exaltarlo y humillar a otra persona. Entonces, eso no viene de Dios, eso viene del diablo. ¿Alguien más? Sí, la sabiduría de Dios es, como nos dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Jehová, ¿no? Entonces, la persona que no hace lo que el Señor dice, está actuando diabólicamente, animal, como una persona que no sabe actuar correctamente porque no sigue la sabiduría divina, sino que está siguiendo su propia sabiduría, que es carnal, animal y diabólica. Esa sabiduría no es sabiduría. Es lo que yo pienso también que dice aquí Santiago. Una pregunta. Santiago está hablando de criantes. Esta sabiduría que está mencionando con estos calificativos, ¿puede ocurrir en la iglesia? Sí, puede ocurrir, claro. Claro. Hay personas sabias en su propia opinión y no se dan cuenta que no es la opinión del Señor, que no es la sabiduría del Señor. Y se creen que están en posesión de la verdad, claro. Y no ven o no quieren ver. No ven, no quieren ver. Eso es así. Ya. Lo que es cierto, fijaros hermano, que Santiago está describiendo la preciosa sabiduría, versículo 13. Después empieza a hablar de lo que no es la sabiduría y llega a una conclusión realmente tremenda. A una conclusión realmente tremenda, ¿no? Que es que en el pueblo de Dios puede haber ya no solamente celo, contención, etcétera, etcétera, mentiras, sino que en el pueblo de Dios puede haber esto que está hablando, una sabiduría
que no es de lo alto, que no es de Dios. La sabiduría de Dios, hermano, se nota. Tú escuchas en la iglesia a un hermano compartir, tú escuchas en la iglesia a un hermano orar, tú escuchas en la iglesia en tu casa, escuchas una predicación, escuchas algo, y tú, con un cierto tiempo que llevas en el Señor, tú disciernes, tú ves si esa persona es sabia o no sabia. No estoy hablando aquí de una sabiduría, pero tú sabes si esa persona realmente está hablando algo de Dios. Tú puedes escuchar una predicación, incluso un cántico, y tú dices, esto es de Dios, esto es de Dios. Y puedes escuchar una predicación y tú dices, tienes que tener oídos espirituales, tienes que aprender a discernir, porque no todas las predicaciones son de Dios, ojo, ni todas las predicaciones son bíblicas. Entonces, uno tiene que, y las conversaciones también. A veces estamos hablando con alguien, cuando estamos hablando con una persona, y tú estás escuchando a esa persona, y tú dices en tu interior, tú dices, esta persona no es sabia, esta persona no conoce realmente al Señor. Esta persona, yo tenía una opinión de esta persona, pero esta persona no hace falta escuchar a un predicador, ni hablar con alguien, y tú dices, y sin embargo puedes hablar también con una persona y decir, esta persona conoce al Señor, esta persona tiene una relación, porque lo que te está transmitiendo, lo que te está diciendo, eleva tu alma. Lo que te está transmitiendo, tú sabes que viene de Dios, ¿no? Y cuando tú hablas con alguien y te lleva a hablar mal de otro, cuando te pone en duda a otras personas, cuando dicen, yo he escuchado que fulanito y menganito ha hecho esto, las personas sabias no se ponen así. Las personas sabias quitan hierro, no ponen hierro. Las personas sabias meten la sociedad debajo de la alfombra. A no ser que haya más remedio que sacarlo por el bien de la iglesia, pero es otra película. Las personas sabias, tú ves la relación que tienen con el Señor. Y cuando tú estás con una persona que no es sabia, en la manera de hablar, las formas que te dice, lo que te dice, tú dices, esta persona no tiene la sabiduría de Dios. Si tú mismo lo has dicho hoy, esta persona que te dijo que quería ser copastor y después ya tú eres muy malo, esa persona, la sabiduría que tenía no era del Señor. Eso es así. El que miraba por él, no miraba por el bien o por la iglesia o por lo que fuera. Miraba por él o por el ser enaltecido o por lo que fuera. Es que también de donde él venía está acostumbrado de que el pastor No, pero no mencionamos, estamos hablando de hipotéticamente, aunque no lo sabemos, No sé pero quién es, no me lo has dicho. porque si puede salir Entonces tú tampoco. has dicho que eras 10 y después ya fuiste 0. Entonces esa persona no fue sabia, no era sabia, no era la sabiduría del Señor. Si la sabiduría del Señor hubiese comprendido lo que tú le estabas diciendo. Es lo que yo creo, y por eso sí la hay en la iglesia, claro que los hay. Sí. Es que me parece, comparando con el versículo 13, que el propósito de sabiduría no es ganar. Porque cuando eres animal, los animales luchan para ganar uno a otro, pero sabiduría con mansedumbre, esa sabiduría, el propósito no es ganar. Fijaros lo que dice el hermano, hace una trilogía aquí. Y dice, esta sabiduría que desciende de lo alto, que no es la que desciende de lo alto. La iglesia tiene que buscar por todos los medios la sabiduría que viene de lo alto. Los creyentes tenemos que buscar por todos los medios la sabiduría que viene de lo alto. ¿Esto cómo se consigue? Leyendo la Biblia, conociendo al Señor, teniendo tiempo de oración, viniendo a la iglesia y fomentando la intimidad con Dios. No se puede tener sabiduría si no se está con Dios. Y obedeciéndolo, efectivamente, siendo el Señor de nuestra vida. Entonces, una persona que es esclavo del Señor, que el Señor se dueña en su vida, una persona que lo conoce en oración, una persona que lee su palabra, una persona que es mansa, una persona que realmente da buen ejemplo, esa persona es una persona llena de sabiduría. Y es una sabiduría y tú reconoces que esa persona, esa sabiduría es de lo alto, ¿no? Esa es la que tenemos que buscar, la sabiduría de lo alto, la sabiduría espiritual. Y esa sabiduría nos va a ayudar en nuestra relación familiar, en el trabajo, con nosotros mismos, en la iglesia, con mi esposa. En fin, esa sabiduría nos va a ayudar en todos los sentidos, como padres,
etcétera, ¿no? Pero fijaros, eso dice, Santiago dice, pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, que es la que tenemos que buscar. Esta sabiduría de la que está hablando Santiago, de lo que yo estoy escribiendo, dice Santiago, es terrenal, animal, diabólica. Esto es para echarlo atrás, es interesante porque dice terrenal. En el griego la palabra es epigeus, y es una palabra que significa limitada a la tierra o apta solo para actividades terrenales. Es decir, esa persona actúa de manera como actúa la gente del mundo. Actúa como la gente del mundo, puede ser considerado como algo normal, pero no es algo normal. Es una sabiduría que tiene la gente. Yo digo que soy creyente, yo vengo a la iglesia, pero realmente yo estoy actuando como actúa el incrédulo, como actúa la persona que está en la calle, como actúa el político, actúa el militar, actúa el periodista, actúa el presentador de televisión, quien sea. O sea, yo vengo a la iglesia y digo que tengo sabiduría, pero no es sabiduría tuya, no es de lo alto, es terrenal. Es como los demás que están haciendo, como todo el mundo lo está empleando. La sabiduría que conocemos como de mundo, terrenal. ¿Hay una sabiduría terrenal? Sí, la mayoría de la gente lo tiene. La mayoría de la gente tiene una sabiduría terrenal. Solamente hay un grupo que tiene una sabiduría espiritual, que es la iglesia. Y dentro de la iglesia tampoco lo tiene todo el mundo. Las personas que realmente viven cerca de Dios y tienen intimidad con el Señor. Esto es lo que está diciendo aquí. Una sabiduría como el mundo, terrenal. Después dice animal. En otras versiones pone sensual. Animal o sensual. Es decir, el conocimiento, la sabiduría que se obtiene por medio de los sentidos, por medio de la carne. No es una sabiduría espiritual, es una sabiduría que es una sabiduría humana. No es la sabiduría de la calle, pero es una sabiduría que yo creo que tengo, pero no tengo. ¿Cuánta gente encontramos que se creen que son sabios? Que son sabios. Pero no son sabios, pero se lo creen, se lo creen, se creen que son personas que no saben. Entonces, pero para el mundo son personas sabias porque saben hacer, gestionar las cosas de tal manera que al final todo se lleva a su terreno. Y además, frente al creyente, le hace la bugarreta. Porque tienen tanta malicia y tanta maldad que el creyente, como va en plan y en plan bien, y en plan no querer buscar la enemistad, y en plan no sé cuánto, te la juega. O sea que es una sabiduría que es mala en el aspecto de que va buscando su propio bien, pero es dañina, porque también hace el efecto, va mintiendo, va consiguiendo lo que quiere, va por encima y va por delante de las cosas, pero hace bien. Entonces, así que fijaros que dice que esa sabiduría es terrenal, del mundo, es animal, sensual, que tú mismo te crees que eres una persona muy sabia, y diabólica. Diabólica. Santiago, hermano, está diciendo, tú dices que tú eres cristiano, vale, muy bien. Tú dices que tú eres cristiano, pero tú estás teniendo una vida de envidia, de celo, de contienda, de orgullo, y eso no procede de Dios. Por lo tanto, si no procede de Dios, ¿de dónde procede? Del diablo. Del diablo. O sea, toda esa cosa, esa cosa de envidia, de contienda, de mentira, no viene de Dios, no viene del Espíritu Santo. No viene del Espíritu Santo. Puede venir de nosotros, de nuestra propia carne, pero en muchos sentidos viene también del diablo, que es el que promueve todo ese tipo de cosas. El padre de mentira, efectivamente. Diabólica, por eso dice diabólica. Y aquí vemos, hermano, cómo Santiago también nos está diciendo una cosa muy buena, que ya Juan nos lo dice en Primera de Juan. Santiago está hablando del mundo de la carne y del diablo. Y está hablando de la sabiduría que es terrenal, que es una sabiduría que es la del mundo, una sabiduría que es
cuando habla de terrenal, una sabiduría que es de la carne y una sabiduría que es del diablo, diabólica. Y está hablando de esos tres conceptos, que también en 1 Juan también el apóstol Juan nos lo dice. Y esto, hermanos, es algo que también tenemos que tener muy claro. Los creyentes, entenderme cuando voy a decir esto, espero que me entendáis. A veces los creyentes, yo creo que porque somos creyentes y el Señor nos quita la maldad y el Señor hace un trabajo en nuestro corazón, para el bien, como estaba diciendo antes Chari, pero a veces los creyentes somos demasiado ingenuos, a veces los creyentes somos demasiado inocentes, a veces la gente se queda con nosotros de una manera tremenda, nos engañan, porque somos buenas personas en un sentido, ¿no? Porque es la obra que Dios hace y nos limpia la mente también de la suciedad y nos limpia la mente de la maldad. No vemos la maldad, pues hay algunos que sí, pero no vemos de manera como la gente lo ve. La maldad está ahí continuamente, ¿no? Por cualquier cosa ahí está la maldad. Y los creyentes no vemos eso como lo ve la gente, ¿no? Pero el diablo lo sabe, por eso mete discordias, por eso hay gente que enseñan cosas que no, por eso hay gente que no se enfrentan, por eso hay gente que dice tú, pero esta persona, ¿cómo puede hacer esto cuando esta persona lo hace mejor? Y es porque lo hace de tal manera que el diablo de alguna forma está ahí metiéndose y está ayudando a esa persona. Y es una sabiduría que es del diablo, que no es de Dios. Y la iglesia, los creyentes, tenemos que discernir cuando realmente es de Dios y cuando es del diablo. Y tenemos que discernir lo que escuchamos, tanto a nivel secular en la televisión, en la radio, lo que nos enseñan en la universidad, los profesores, en los colegios, lo que nos enseñan también en la iglesia. Tenemos que discernir lo que realmente viene del diablo y lo que viene de Dios. Y para eso tenemos que tener, vuelvo a repetirlo, tenemos que tener intimidad con Dios, conocimiento de Dios, pasar tiempo a solas con Dios y tener una relación profunda con el Señor, tener una sabiduría de lo alto. Porque el diablo siempre va a intentar engañarnos, en la iglesia también. Ese es su trabajo, es uno de sus trabajos. Tiene varios trabajos, pero uno de sus trabajos es engañar, es mentiroso, es el padre de mentira. Entonces el diablo siempre va a procurar engañarnos y va a procurar que le demos importancia a las cosas que no tienen importancia. Y que en parte el creyente moviéndose en el mundo, en las cuestiones de trabajo, la vida laboral, en diferentes situaciones, el creyente puede tener esa sabiduría de Dios como también teniendo como una especie de lucecita que se enciende frente a esas situaciones, ¿no? Pero te das cuenta. Y te das cuenta, del momento que tú haces así y dices, uy, ¿esto cómo va? ¿Esto por dónde va? ¿Esto pum, pum, pum? Y eso como el Señor le Porque ahí está la sabiduría. el Señor, ahí va la sabiduría de te abre la mente y te sepas dice, discernir. pum, esto es así. Ah, Y esto, sí, esta persona es verdad. está actuando de esta manera por esto. Y pasa lo que pasa y dice, ¿verdad? No, ha pasado así. Pero claro, en la iglesia eso se cubre de una manera que claro, la situación es que tú tienes un corazón ahí abierto de una forma en la que piensas que todo el mundo es de Dios y piensa bien y actúa bien. Entonces se solapa de una forma que es complicado, porque claro, tú en la iglesia dices, bueno, yo, ¿qué hago? Tengo una actitud de se van a quedar conmigo, lo que me están diciendo no es verdad, es mentira. Cuando pones el pie en la iglesia, tu actitud es buena, amable, afable, de buen corazón, pero Y aprende Filipenses 4:8 a pensar todo lo bueno. entonces tú vas con esa idea, ¿no? Tú vas con
con esa actitud, pero claro, el que se solape algo, ahí el que funcione la sabiduría de Dios y el que tú puedas detectar cuando a lo mejor hay situaciones adversas que tú digas, esto no es de Dios y es una persona que no está actuando. Complicado. Pero el Señor quiere también la verdad, Claro. porque nosotros somos de Dios y conocemos al Señor, y en la medida que el Señor está en entendimiento, vamos actuando conforme su voluntad. Y es verdad que tú a lo mejor te das con personas que dicen que son cristianos, y a lo mejor tú la escuchas y dices, como por Dios tú no, hay conversaciones que eso no tiene que estar en nuestra boca, o la murmuración, o hay cosas que tú dices, realmente esta persona está cerca del Señor. Yo pienso que no, yo no soy quien para decirlo, pero el Señor te trae ese discernimiento. Como hijo de Dios, el Espíritu Santo te lleva a la verdad. Yo recuerdo dos cosas. Recuerdo una para reírme y la otra más o menos igual. Hace muchos años, Herrera, hace muchos años, hablé con una hermana que le daba tela a la lengua. Y entonces le dije, pues no puedes estar criticando y murmurando a la gente continuamente. Y me dijo, ¿y entonces de qué hablo? Yo soy muy espiritual. Entonces, ¿de qué hablo, no? Oye, lo digo tan pancha, ¿eh? Lo digo tan... al final te ríes tú y dices, madre mía. Entonces, ¿de qué hablo, no? Y la otra cosa es que a veces como que te dicen, bueno, a mí me han dicho, literalmente me ha dicho una persona, yo no critico a los demás, yo hablo de los demás, o yo comento de los demás. No una crítica, un Claro, yo no comento de los demás, y se lo cree, y se lo cree. Yo no critico, Yo comento. Entonces, ¿qué dice? Entonces, ese terreno está ahí notas tú notas y dices, esta persona realmente por su fruto los conoceréis. conoce al Señor y al cielo, pero aquí estamos perdiendo la boca de arroz. Porque realmente esta persona no es espiritual, no tiene la sabiduría de Dios. Porque una persona no, que tiene la sabiduría de Dios, que es de lo alto, no actúa de esa forma. Yo te digo, Pedro, yo no diría conoce al Señor, porque digo, conoce al Señor de verdad, es lo que yo pienso. Yo lo pongo en interrogante, conoce al Señor de verdad. Yo creo que hay personas que... Porque la crítica, a ver, sí, es mala, muy mala, pero eso no para qué... pero estamos hablando ya una crítica mala, diabólica, destructiva, mala. Es que está el creyente carnal y el creyente carnal, pues... No, pero es verdad que hay críticas que son. Yo considero, hermano, cuidado, cuidado porque podemos tener actitudes intolerantes, hacer cosas así y no es de sabiduría de Dios. Es humana. Y cuando en la iglesia domina lo humano, apague y vámonos. Apague y vámonos. Y fijaros que dice el versículo 16, porque donde hay celos y contiendas, allí hay, y con esto vamos a terminar, donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, aquí la idea que está dando Santiago es que la gente, los hermanos, la iglesia, que tienen celos amargos, contención, jactancia, que mienten, que tienen una sabiduría terrenal, animal y diabólica, ahí, en ese sitio, en ese lugar, con esas personas, lo único que hay es perturbación. Lo único que hay es una obra y lo califica como perversa. Perversa, es decir, en palabras de Pedro Werner, es una auténtica anarquía. Anarquía. Y cuando en una iglesia hay una anarquía que además no es espiritual, cerramos la puerta y nos vamos. Porque ahí no hay perdón, ahí no hay edificación, ahí no hay enseñanza de la palabra,
ahí no hay oración, ahí no hay mansedumbre, ahí no hay reconciliación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay es una obra perversa. Y eso es muy triste, hermano, que cuando nos pensamos en una iglesia, que la iglesia debe ser algo precioso a los ojos de Dios, como Dios lo ha establecido, cuando pensamos en algo así, pensamos en una iglesia donde hay perturbación, luchas y toda obra perversa, eso te produce una tristeza enorme, enorme. Y el más triste de todo tiene que ser el Señor, cuando ve que su iglesia hay una obra perversa originada por el diablo, permitida por nosotros, por los seres humanos, con nuestras ambiciones, con nuestras cosas, y eso realmente es Y tremendo. puede salir bendecido de la iglesia, sale triste, sale... Sí. La palabra perversa, que aquí se ha traducido como perversa, en el original, en el griego, dice un comentarista que tiene que ver no tanto con aquello que es activa o positivamente maligno, sino más bien con lo que no sirve para nada, algo que no tiene posibilidad de producir nada bueno. Es decir, una iglesia que vive de esta forma no sirve para nada. Una iglesia que vive de esta forma, como está diciendo aquí Santiago, con esta sabiduría, no sirve para nada, no produce nada nuevo, es decir, no produce nada bueno, no produce nada espiritual. Es un club, es una cosa que tú vienes a llenarte del Señor y te va lleno de miseria, y te va lleno de mal, de pecado, de malas actitudes, cuando la iglesia es todo lo contrario. Y una iglesia así no produce nada bueno. Qué pena, ¿no? Así, por eso es importante, hermano, que busquemos la sabiduría espiritual. Por eso es importante que busquemos la sabiduría espiritual, que busquemos la sabiduría de lo alto y mostremos con nuestros hechos y con nuestras palabras, mostremos la sabiduría de Dios. Con todo lo que hacemos y con todo lo que decimos. Y mi oración es que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que estamos aquí, tengamos esta sabiduría terrenal, animal, diabólica, llena de contención, de lucha, de envidia, etcétera, etcétera, sino que tengamos la sabiduría de Dios. Amén.